terminó su exposición Jessica García. Jessica García tuvo el tema del alcoholismo en toda su magnitud, ¿no? Un buen trabajo que realizó. Uy, la nota no le puse, voy a ponerle la nota. Jessica García. ¿Listo? Y ahora nos vamos con Yesenia Guaita, con marihuana y combinaciones. Tienes un mínimo de 10 minutos, máximo 20 minutos para que hagas tu exposición con tranquilidad. Y los presentes, ¿no? Y los presentes pueden hacer las preguntas que deseen, que estén dentro del tema, que esté siempre dentro del tema que haya tocado Yesenia. ¿Ok? Yesenia, buenas tardes, te escuchamos. Sí, ya, profesor. Más bien disculpe por la demora, pues, ¿no? Porque he tenido algunos inconvenientes que no me ayudaron en tiempo, la verdad. No te preocupes. Ya, pero bien, buenas tardes con todos. Para que puedan conocerme, pues, mi nombre es Yesenia Oita. En este caso vamos a hablar acerca de la marihuana y sus componentes, ¿no? Para poder esto iniciar, ¿no? Ya bien sabemos, pues, que todos acá sabemos que es una droga, ¿no? Pero para dar una breve introducción a esta sustancia, la droga, según la OMS, pues considera una droga como una sustancia, sea terapéutica o no, lo que introducida en el organismo es capaz de modificar una o más de sus funciones, lo cual, como todos sabemos, pues esta sustancia, sea cualquier droga, pues altera el funcionamiento de nuestro, digamos, de nuestra capacidad cognitiva, de nuestra percepción, de nuestra memoria, ¿no? Entonces, ahora hablando de la marihuana, pues para darles una breve introducción a este tema, eh, bueno, hablando de la cannabis sativa, pues es una planta que contiene más de 400 componentes químicos, de las cuales se conocen al menos 60 cannabinoides que son únicos de la especie, ¿no? Los tres cannabinoides que más importantes acá que conocemos son el delta tetrahidrocannabinol, que es el THC, el cannabidiol, que es el CBD, y el cannabinol, que es el CBN. No, el THC se encuentra principalmente en los brotes florecidos y en menor cantidad en las hojas, ¿no? El THC y el CBN constituyen el 95% de los principios activos de la planta, aunque las propiedades psicoactivas de la planta pues se deben casi exclusivamente al THC. No, el CBD está más pues presente en el cáñamo industrial y poco en las plantas para consumo recreativo, y se considera pues que puede contrarrestar algunos efectos del THC, ¿no? Muy aparte, pues el cannabis se presenta para el consumo, ¿no? Para su consumo se presenta en tres formas, ¿no? Como bien lo sabemos. La primera es el hachís, que es el exudado. Está en la parte de atrás. A ver. Sí, el hachís, está pues también el... No lo veo. Ya, el hachís, que es el exudado resinoso de la planta, que contiene el THC de 15 a 50%. Esta se consume habitualmente fumado, mezclado con tabaco. Está la marihuana, que es el triturado seco de flores, que está hojas y tallos de la planta, que presenta 1 a 5% de THC. El aceite, pues, del 25 a 50% de THC, que es lo poco habitual en los consumidores, ¿no? Por lo tanto, el cannabis se consume pues más frecuentemente por vía fumada y en menor extensión vía oral. Existen otras vías como la transdérmica, intravenosa, rectal, sublingual o intraocular, que se han utilizado con fines terapéuticos e investigación. Ahora, hablando de los
¿Cuáles son los efectos de la marihuana sobre el cerebro? Pues acá hablamos del THC, ¿no? Acá cuando se fuma la marihuana, pues su ingrediente activo, que es el THC, está, pues viaja por el cerebro y el resto del cuerpo y así produciendo pues sus efectos. En el cerebro el THC se adhiere a los receptores de cannabinoides que se encuentran en las células nerviosas, lo que afecta la forma en que estas células funcionan y se comunican unas con otras. Acá los receptores de cannabinoides pues son abundantes en la parte del cerebro que regulan el movimiento, lo que es la coordinación, el aprendizaje, la memoria y funciones cognitivas más complejas como es el juicio y el placer, ¿no? Bueno, ¿no? Acá se puede decir que la marihuana pues deteriora lo que es la memoria, ¿no? Porque el THC altera lo que es la forma en la que el hipocampo, un área del cerebro responsable de formación de recuerdos, pues se ve alterada, ¿no? Hablando pues de los trastornos, ya acá, algo general acá, los efectos de la marihuana, hablando de los efectos físicos agudos, se presenta lo que se queda en la boca, hay una alteración ocular, presenta también alteraciones cardíacas, hay una disminución de la función motora. En la parte crónica, pues hay una alteración del sistema inmunológico, hay un incremento de riesgo de infarto agudo de miocardio, se presenta incremento de riesgo de infertilidad, así también como un incremento de riesgo de epilepsias. En los efectos psíquicos agudos se presenta pues una crisis de ansiedad, hay una alteración en las funciones cognitivas, hay una excesiva locuacidad, euforia, alteraciones en la percepción. Y a nivel crónico, pues se presenta lo que es el deterioro de la capacidad de aprendizaje o memoria con posible pérdida del CI, ¿no? Hay un incremento de riesgo de esquizofrenia y lo que son los trastornos de humor. Ahora, pasando a los siguiente. Sí, ahora pasando a los trastornos por uso de cannabis, pues vamos a hablar primero, como ya todos los conocemos, lo que es la intoxicación, ¿no? Acá hay que diferenciar de la clínica de la intoxicación por cannabis, la abstinencia y el cuadro de dependencia. La intoxicación, pues acá los efectos psicoactivos comienzan pocos minutos después de haberlo fumado y duran de 1 a 2 horas, ¿no? Aunque el THC acá pues permanezca a largo tiempo en el organismo. Los efectos agudos del cannabis pues son muy variables entre personas y dependiendo de la dosis también en la que se consume, ¿no? Del contenido del THC, de la proporción del THC, de la forma de administración, así como también de la personalidad, las expectativas y experiencia previa del sujeto y del contexto en que se consume, ¿no? También se habla que el consumo de cannabis produce pues generalmente un efecto bifásico, ¿no? Tras esto, una fase inicial de estimulación. Primero se presenta pues una euforia, bienestar, aumento de la percepción y se sigue con una fase donde predomina lo que es la sedación. Aquí ya hay una relajación, hay una somnolencia, ¿no? En algunos sujetos, especialmente en consumidores inexpertos, otras dosis elevadas, puede aparecer lo que es ansiedad, disforia, síntomas paranoides o pánico, ¿no? Que habitualmente estos desaparecen de forma espontánea en pocas horas. Lo que vendría a ser la abstinencia, acá la abstinencia del cannabis ha sido una entidad discutida, ¿no? Ya que se presenta, o sea, se ha visto que en los consumidores, según el cuadro, pues se describe que hay más del 50% en los consumidores intensos y 15% en consumidores regulares, ¿no? Acá al inicio digamos, el, la, la abstinencia se presenta al inicio de pocas horas del cese del consumo, ¿no? El cuadro es acá más intenso durante los primeros 4 a 5 días y desaparece pues en 1 a 2 semanas, ¿no? Aunque puede persistir lo que es el insomnio más tiempo. Hablando de la dependencia, bueno, la dependencia de una droga pues se caracteriza por la presencia de un deseo intenso de consumo, ¿no? Hay una pérdida de control sobre dicho consumo y un repertorio conductual destinado a la abstención y el consumo de la droga. Aunque acá pues los criterios diagnósticos son iguales para todas las drogas, puede haber diferencias entre ellas, así como en la tolerancia, que es menos frecuente en el caso de los efectos subjetivos del cannabis. Sin embargo, pues existe tolerancia para la mayoría de los efectos físicos del cannabis, como lo que es la taquicardia y un descenso de temperatura de la piel, descenso de la presión intraocular, hay un descenso del sueño del REM y aumento de las ondas alfa del eje, ¿no? Hablando ahora de las manifestaciones, manifestaciones clínicas asociadas al consumo de cannabis, vamos a ver pues que dentro de las complicaciones psiquiátricas se va a presentar lo que es la ansiedad.
¿no? La ansiedad, típicamente del consumo del THC, tiene un efecto pues relajante, ¿no? Sin embargo, algunos usuarios pueden presentar lo que es, en el contexto de la intoxicación aguda, cuadros de ansiedad y crisis de pánico. ¿No? Acá la prevalencia de esos síntomas puede llegar al 22%, siendo más frecuente en consumidores poco experimentados e individuos vulnerables, ¿no? Así como en mujeres. En la parte de depresión, también por otro lado también se ha descrito que en la parte de la ansiedad pues hay una aparición de trastorno de pánico tras el consumo mantenido, ¿no? Igualmente se ha descrito una mayor prevalencia de consumo crónico en pacientes con fobia social. En la parte de depresión, acá pues los últimos estudios sugieren que el consumo de cannabis puede incrementar el riesgo de desarrollar trastornos depresivos, especialmente pues cuando se consume de forma habitual y el consumo y el inicio de consumo ha sido temprano, ¿no? A la inversa, pues hay escasa evidencia de que los sujetos con depresión pues presenten un riesgo elevado a consumir cannabis posteriormente. A ver, ahora hablando de los trastornos bipolares, el consumo de cannabis también es muy relevante, es muy prevalente que entre pacientes que consumen esta sustancia pues puedan padecer lo que es el trastorno bipolar, ¿no? En el síndrome amotivacional, pues, este cuadro se caracteriza por una pérdida de energía, donde se presenta que hay una bulia e importante limitación en el desarrollo de las actividades habituales del sujeto, ¿no? Posiblemente pues, se ve acompañada de déficits conductuales asociadas. Sí, la mayoría de los clínicos coinciden que es un cuadro que se presenta en consumidores habituales, sin embargo, pues no está claro si se trata de una entidad propia o es resultado del estado de intoxicación crónica, ¿no? De cualquier forma, pues en la mayoría de los casos se observa que su remisión con la abstinencia prolongada de la sustancia sí presenta pues lo que vendría a ser este cuadro, ¿no? Hablando de deterioro cognitivo, también pues se presenta un deterioro cognitivo, ¿no? El consumo agudo de cannabis altera lo que es la capacidad cognitiva, lo que es la atención, la memoria, percepción, resolución de problemas y el rendimiento psicomotor, ¿no? Acá puede producir lo que es el enlentecimiento en la velocidad de reacción, hay una incoordinación motora, alteración de la memoria a corto plazo, a largo plazo, se presentan dificultades en lo que es en la concentración y en la atención dividida, ¿no? Hablando de la psicosis, pues la intoxicación aguda por cannabis puede pues cursar con síntomas psicóticos transitorios, en este caso como ideas paranoides, ¿no? Habitualmente estos van a desaparecer espontáneamente a las pocas horas, pero el uso prolongado e intenso puede pues ocasionar los denominados lo que son los trastornos psicóticos inducidos, que son de corta duración, días o semanas, y ceden con la abstinencia prolongada, ¿no? El efecto acá más nocivo, sin lugar a dudas, pues es el riesgo de desarrollar psicosis prolongadas en relación con el consumo de cannabis. También van a presentar lo que son los flashbacks por cannabis, que esto más que todo hace referencia pues a revivir las experiencias presentadas durante pues la intoxicación, esto sin haber consumido el tóxico, ¿no? Se presenta después de semanas o meses de abstinencia. Hablando del delirium, que también es un caso importante, pues acá se da poco frecuente y en relación con consumidores de alta dosis, ¿no? También se va a presentar lo que son los efectos de sueño, ¿no? Los efectos de sueño acá, el THC induce lo que es el sueño, altera el patrón de sueño-vigilia, ¿no? Además, en casos de consumidores, de un consumo prolongado, pues puede aparecer un efecto de rebote en la cantidad de sueño REM. Tras esto, la interrupción en busca del consumo, ¿no? También pues se presentan lo que son los efectos oculares. Acá por este mismo consumo, pues se va a producir lo que es enrojecimiento conjuntival como consecuencia de la vasodilatación, ¿no? Que hay una reducción de la producción de lágrimas, ¿no? Eh, También se presenta lo que son los efectos gastrointestinales. Acá, pues, el cannabis pues, produce una reducción, reducción en lo que es la producción de la saliva, ¿no? Hay una sequedad de la boca, reducción del peristaltismo intestinal y enlentecimiento del vaciado gástrico, ¿no? Tiene varios efectos, por así decirlo. Sí, también está los efectos sobre el sistema endocrino y la conducta sexual, que tiene mucha relevancia. Sí, eso sería todo por mi parte. Muy bien. Excelente, Yesenia. Muy bien.
Hasta allí. Estamos con Víctor, Liliana, Jessica, Rubén, Pedro, Juana Sánchez. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta para Yesenia? ¿Alguna pregunta o algún comentario que desee hacer con relación a este tema de Yesenia, marihuana y combinaciones? ¿Preguntas? Ojo que las personas que hacen preguntas también tienen punto a favor para sus propias exposiciones. Yo pregunto, ¿cuáles son los efectos físicos del consumo de la marihuana? Dígame. ¿Cuáles son los efectos o las consecuencias físicas que produce la marihuana? Mira, creo que ya lo había mencionado, ¿verdad? Que dentro de los efectos físicos que está en la parte de arriba, profesor. ¿Sí? Sí, te escuchamos, Sí, Yesenia. está claro, ahí está claro. Claro, Sequedad de la boca, alteraciones claro, oculares, alteraciones cardíacas, disminución de la función motora. ujú. También hay efectos sobre, por ejemplo, gastrointestinales, pulmonares, al pulmón también, o mejor dicho, a todo el organismo, al sistema nervioso. Dígame. También ataca, sí, todo nuestro organismo, a todos nuestros órganos, a todos nuestros sistemas, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema Claro, respiratorio. de hecho, sí, todo, no solamente la marihuana, sino otras sustancias también, pues, alteran lo que es el funcionamiento de lo que es del cerebro, ¿no? Las funciones, como nosotros podemos percibir al mundo, pues, todo de por sí, todas las drogas, sean legales o ilegales, pues, hacen una alteración, no solamente a nivel físico, sino también a nivel psíquico, como usted lo menciona, pues, ¿no? También consecuencias, una de ellas lo que es el cáncer, como usted lo menciona, ¿no? Efectos gastrointestinales, como también lo menciona. Porque como experiencia tenía cuando fumaba marihuana, Ujú. después del efecto nos venía un hambre, ¿no? Y Exacto. teníamos ganas ansiosas de comer. Y después bajaba nuestro peso, nos comenzaba a enflacar, ya atacaba nuestro hígado, atacaba nuestro páncreas, al estómago. Eso, ¿Qué respuesta das a eso, Yesenia? Eh, Creo que la marihuana, profesor, está dentro del tipo de droga, lo que son las perturbadoras, ¿no? De por sí, como dice el señor, no sé, dijo que se sentía mal después de su cese del consumo, ¿verdad? No, le daba hambre. ¿Por qué le daba hambre? Bueno, es porque ya no estaba bajo los efectos de la droga, pues, ¿no? Es como, por así decirlo, como una abstinencia quizás, después del cese. Ya, Son los efectos las consecuencias después del consumo, obviamente, ¿no? ya. Pero eso del hambre quizás de repente era también por el consumo no solamente de la marihuana, sino otra sustancia también, ¿no? Ya, bien. Lo que hay que, ya, vamos por partes. Lo que hay que considerar Ujú. acá es de que el THC, ya, el THC únicamente, el THC va a interactuar, ya, con algunos receptores de nuestro cerebro que van a regular, esos receptores van a regular las emociones, van a regular el dolor, van a regular el, el olfato y van a regular
último, el gusto. Es por eso de que aumenta el apetito, da ganas de comer cuando se fuma la marihuana. O sea, te doy la respuesta nuevamente. Si de repente en el examen te dicen, ¿por qué cuando una persona consume marihuana le da hambre a los pocos minutos? Entonces, es porque el THC, ¿ya? El THC va a juntarse o va a interactuar, ¿ya? Con algunos receptores del cerebro. Y esos receptores del cerebro son los receptores que van a regular, uno, las emociones. Dos, el dolor. Por eso que una persona que está bajo el efecto de la marihuana, ¿verdad? Lo mandas a hacer barra a la Alianza, a la U, al Boys, al Cristal, ¿verdad? Los policías lo agarran a garrotazos, lo agarran a palazos, a troncazos, o entre ellos se agarran a troncazos, no sienten ningún tipo de dolor, ¿verdad? Tercero, el olfato. Cuarto, el gusto. El gusto, ¿ya? Va a pedir un estímulo de placer de comer comida, ¿ya? Es por eso, ¿ya? Esa investigación, si no me equivoco, la hizo Janice Newell. Janice Newell lo hizo hace como unos 20, 25 años atrás, ¿no? Que le puso a su libro, le puso el nombre La liberación del hambre de la marihuana, ¿no? O liberación de la marihuana del hambre, algo así, sin más no recuerdo, algo así. ¿Ok? Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o algún comentario? Porque yo sí tengo una pregunta. ¿Alguna medicina que pueda tomar para salir de este problema, de esta droga? ¿Un tratamiento? Ya, ¿qué tratamiento se puede dar a una persona con adicción a la marihuana? Yesenia. Está el tratamiento de deshabituación, también está el tratamiento cognitivo-conductual, creo que se maneja con todas las drogas, ¿no? Muy bien. Sí, son las que conozco. No te olvides de que hay ¿no? el De tratamiento bajo modalidades, ¿no? también. Hay tratamiento primero la modalidad ambulatoria, Sí, eso luego también. bajo la modalidad Farmacología. farmacológica, que la modalidad Sí, comunidad terapéutica o residencial. Ya, agrega todo eso, agrega todo eso. claro, claro, ya. Bien, para el síndrome amotivacional. Háblanos un poco más sobre el síndrome amotivacional que tiene esta problemática de la marihuana. ¿O qué entendiste tú cuando investigaste sobre el síndrome amotivacional? Bueno, el síndrome amotivacional, o sea, el paciente al consumir esta sustancia, pues se observa que hay una pérdida de energía por sí, ¿no? A nivel físico-emocional, como que hay una limitación, ¿no? Dentro de su desarrollo de sus actividades, como que se parece como si estuviera depresivo y aislado, ¿no? Como que está sin ganas. Pues también tiene lo que son los déficits cognitivos, si no me equivoco. Eso es lo Ya, que he podido averiguar. muy bien. Bien, listo. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o un último comentario del público? ¿Nada? Disculpe que sea preguntón. No, al Este, contrario. a la amiga o a la colega de estudios, yo le preguntaría, ¿se está de acuerdo con legalizar el consumo de la marihuana en el Perú, así como han hecho en otros países de Latinoamérica, como Uruguay? Si estoy de acuerdo o no. Bueno, creo que eso ya esto dependiendo de cada uno. Por mi parte, la verdad creo que no. No. Por sí solo el visto lo que es el alcohol, el tabaco, no.
ya dependiendo de cada persona, pues hay otros que lo toman, por así decirlo, no hay una responsabilidad propia del ser humano. Por lo tanto, creo yo que el consumo de la marihuana, que es más, esto si se hace legal, creo yo que sería un factor desfavorable para la sociedad. Ujú. Y es que en otros países se están haciendo, legalizando esta droga por Si se hace por el uso por sus medicinal, efectos quizá, medicinales, por el claro, dolor de que repente también por ello, sí. es. Solamente por ello, pero usted sabe, ¿no? Que acá en el Perú, pues si se hace legal esto, ya usted sabrá, ¿no? Las consecuencias que traen los adolescentes, sobre todo. Exacto. Significa que todavía no estamos preparados No, por supuesto que no. socialmente, no tenemos una cultura todavía como otros No, países para no, de poder hecho, no. tener que consumir o decir que es legal el consumo de la marihuana. Muy bien, gracias. Muy Claro, bien. no, igual, gracias a usted. Bien, chicos. Entonces, lo que debe quedar claro y no nos debe, no podemos confundir es el THC y el CBD, ya que son, ¿verdad? Son totalmente diferentes. El THC es la parte mala, negativa, adictiva de esta hierba llamada marihuana. ¿Ya? Es la parte mala, o sea, es la resina más grasosa, es la resina que se queda anclada o pegada en los tejidos por más tiempo. Y otra cosa es el CBD. El CBD, ¿verdad? Es también una resina, pero es la resina positiva, es lo bueno de la marihuana. Y eso es lo que se extrae. Lo que se extrae en los laboratorios es el CBD. Eso es lo que se extrae, se expulsa, se bota de esta hierba, se bota y se deja únicamente el THC para vender el THC únicamente. Eso es lo que se hace acá en Lima. Hay laboratorios, creo que yo ya les enseñé eso. Hay laboratorios donde se extrae el CBD, se mata, se aniquila el CBD y me quedo únicamente con la parte mala, con la parte adictiva, que es el THC, y a ello, a ese THC con lo que me he quedado, en el laboratorio le echo un poco de solvente número 3 llamado Barsol, lo dejo remojando, lo seco y lo vendo a toda la juventud peruana. Eso es lo que venden en los huecos, en los fumaderos. Eso es lo que fuman los chicos, las chicas. Lo que fuman es el THC más el solvente número 3 llamado Barsol. Ellos no fuman el CBD. ¿Por qué? Porque en laboratorio el CBD se lo han quitado, porque el CBD le quita la potencia al THC. Si el CBD se queda en esa planta, el THC baja su intensidad adictiva. Entonces yo como comercializador quiero más adictos para vender más mi droga. Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi laboratorio? Tengo que sacar el CBD. ¿Ok? Eso debe quedar claro. Dos, importante. El CBD está legalizado acá en el Perú. ¿Ok? Eso debe quedar claro. El CBD, y yo les pasé a ustedes la ley. Hay una ley que está legalizado, ¿no? O sea, si una persona vende marihuana, no debe decir vendo marihuana. No, pues. Debe decir vendo CBD. Porque si dice vendo marihuana, entonces, pucha, que todo el mundo va a agarrar y va a decir que está vendiendo esta señora, está vendiendo lo que fuman los chicos en los parques. No. Lo que se vende acá en el Perú como sustancia medicinal en gotas, que lo están vendiendo, es el CBD, la parte buena, la parte positiva de esa hierba. Igual que el San Pedro. El San Pedro tiene la parte negativa y la parte positiva. Hay algo bueno del San Pedro. Igual el ayahuasca.
El 99% de la ayahuasca es negativo, pero hay un 1% de una de las resinas de la ayahuasca que es muy buena para la neurosis. Entonces es igual esto, ¿ya? La legalización de la marihuana, para mí personalmente, no debe existir legalización, porque estaríamos diciéndole sí a la adicción. Y si nosotros como, ¿verdad?, consejeros terapéuticos, como psicólogos, como neuropsicólogos, no sé, como personas que trabajamos en este rubro, ¿verdad?, tendríamos que, al contrario, ver la forma de que ya no haya más adicción. Y la única manera de que no haya más adicción es de que no se legalice, porque si se legaliza el THC, bueno, pues todo el mundo va a consumir a diestra y siniestra, ¿no? Y los que se van a beneficiar van a ser los comercializadores, los que se van a beneficiar también de pasadita, los directores de las comunidades terapéuticas, porque vamos a tener más pacientes. Es así. ¿Ya? Entonces, no nos conviene de que legalicen la marihuana. Y para que legalicen la marihuana acá en el Perú, va a tener que pasar un millón de años luz. Es un imposible. Por los derechos humanos, porque nosotros estamos adheridos a OEA, ¿no? Porque nosotros estamos adheridos a la OMS, creemos en la OMS, y hay un sinnúmero de factores que hace de que nosotros no toleremos la legalización de ninguna sustancia psicoactiva. Bien, listo. Buena exposición, te felicito, Yesenia. Bien, hasta ahí. Tus últimas Gracias. palabras, Yesenia. ¿Deseas agregar algo más? No, profesor, gracias. Y nuevamente a usted por la paciencia. No, no te preocupes. Al contrario. Bien. Continuamos con Víctor Muñoz, autoestima y adicciones. Vamos a pasar un enlace nuevo, porque este enlace que estamos en este momento nos queda solamente 6 minutos. ¿Ok? Víctor, te paso el enlace a tu personal y también voy a pasar el enlace al grupo. Todos los que están participando también, están preguntando o están presentes, los estoy considerando, acá están, por si acaso. A ver, un ratito. Estoy considerando acá en la lista y les estoy poniendo sus respectivos puntos. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Yesenia. Vamos con el siguiente enlace para la exposición de Víctor Muñoz. Luego de Doctor, Víctor Muñoz viene una pregunta, Juana doctor. Sánchez. Dime, Víctor. Usted comparte, ¿no?, las diapositivas. Sí, o deseas compartir, si deseas compartirla tú, Creo que va a ser más difícil compartirlo. Si no, de ahí nomás, comparta usted. ya, listo, no te preocupes. Listo, vamos con el enlace.